Bueno, buenos días. Buen día a todos, ¿cómo les va? Bueno, recién acabamos de dar una hermosa nota, en realidad cooperadora del Hospital San Carlos, entregando los premios de los bonos que se han vendido. Y ahora, bueno, nos pidieron un ratito para charlar. En primer lugar, nosotros acá con Cecilia, siendo la dirección del hospital, queremos agradecer porque nosotros hicimos nuestra despedida de año el día viernes pasado, 9, y en realidad para no olvidarnos de nadie, vamos a nombrar, digamos, los más importantes que si no hubieran estado no hubiéramos podido hacer la fiesta, y le vamos a pasar a ustedes, a cada uno de ustedes, pues la lista de todos los comercios, de todas las empresas y de cada uno de los que colaboraron con un premio para que todos los empleados no médicos del hospital se lleven, como habitualmente se hace en los sorteos, un regalito. En primera instancia, Centro Catalá, que de no ser por el lugar no nos podríamos haber reunido. Granjas Desarrollos, como todos los años, en la fiesta de sanidad, y ahora también nos dio los pollos. Bueno, y después también a la cooperadora, que se movió un montón. Tenemos helados Calabronos, que nos dan el postre históricamente, sus ricos helados. Después no me quiero... Sí, Villegas el Carbón. O sea, hay un montón, pero lo creamos. No quiero empezar a dar datos porque me pidieron ahora la nota y no tengo todos los nombres. ¿De qué te acordás? Para no olvidarnos de nada. Claro. Bueno, los helados. Bueno, sí, donaron. La Asociación Médica donó. Sí, también para regalitos. Bueno, en realidad también hubo el intendente. De parte particular hizo una donación de dinero para el sorteo, y además Fernanda Astorino y Javier Iguacel, como personas, digamos, nos colaboraron con la música, que eso también es importante, porque si no, no hubiera habido fiesta. El resto de las personas... Y encima bailaste. Claro, sí, también salí públicamente, que le di para que hable y me sacó a bailar. La realidad es que lo más importante es destacar es la colaboración de toda la gente de todos los años, que siempre, nunca se niegan y están siempre presentes para agasajar una vez al año, de alguna forma, por más pequeño que sea el regalo. Todos se llevaron un premio, todos se fueron con una sonrisa, pasamos un momento agradable reunidos, que ahora va a estar la fiesta del municipio, pero nosotros destacamos esta fiesta separada del resto de los empleados municipales, no porque nos creamos diferentes, ni mucho menos, sino porque históricamente se hizo, y aparte consideramos que el personal no médico del hospital es el soldadito que está al pie del cañón. Está todos los días, pone el alma en su trabajo. Entonces, la fiesta de fin de año es como muy esperada, y en pandemia vimos que al no poderla hacer, todos sentíamos como que nos faltaba algo. No cerraba el año, no pasaban los meses, y hoy llegamos todos contentos a la fiesta. En la fiesta no usamos los barbijos porque están empezando a subir los casos. Yo creo que si la retrasábamos un poco también íbamos a tener que ver si la hacíamos o no. Pero bueno, nada, una vez más, agradecer a todos. Vamos a sacar públicamente la lista de todos los comercios y todos quienes han colaborado con los premios, la Asociación Agropecuaria, Pardo, Transporte Bailo, Transporte Gadea. No quiero dejar de nombrar porque voy a quedar mal, y la realidad es que todos, de la mayor contribución a la menor contribución, hicieron esto posible, ¿sí? Entonces vamos a pasar la lista que ustedes van a publicar. Si no es hoy, va a ser mañana, porque tenemos varias cosas que ordenarnos para que todos tengan su reconocimiento. Así que eso queríamos decir. ¿Hablamos del COVID? Bueno, el uso del barbijo. Bueno, vemos a las dos con... El barbijo, en realidad, ya hace más o menos 15 días desde el Ministerio hubo un aviso o una bajada de línea con recomendación de volver a utilizar el barbijo, nosotros en las instituciones sanitarias y en los consultorios privados también, y en los espacios cerrados. Realmente el aumento de casos, la semana pasada se vieron algunos, y ahora, por ejemplo, acabo de ir de la guardia y de un 30 o 25. Sí, de 30 pacientes, no llegaron a 25, me parece que por ahí fue. Sí, pero más del 50% de los hisopados dio positivo el día de hoy. Lo que nosotros queremos hacer es concientizar a la gente que
Hoy, gracias a las vacunas, este COVID, esta cepa, esta ola de COVID, que todavía no podemos decir ola, o este aumento inminente de casos, es como el mismo que está pasando con la influenza, que es la gripe, ¿sí? Que están en su casa, que están, al tener las vacunas, van a estar en reposo 5 días y se reincorporan a su trabajo. ¿Por qué el barbijo? Porque hay gente que no se ha vacunado. Entonces, como no hay gente que no se ha vacunado aún y no tienen las dosis completas, nosotros tenemos que cuidar a ellos y en realidad nos tenemos que cuidar nosotros porque no nos podemos enfermar porque si no, no hay quien atienda. Y a cada uno de ustedes les debe pasar lo mismo en su trabajo. Ustedes no se pueden enfermar porque no pueden faltar al trabajo, nadie. Todos en su trabajo son esenciales. Por lo tanto, recomendamos que en los espacios cerrados y en los trabajos de cada uno de ustedes usen el barbijo. Volvamos a medidas básicas, tontas. Lavado de manos. Exacto, ventilar, ahora que es verano, ventilar los ambientes, el no volver a compartir el mate, porque medio que nos relajamos un poquito todos y la verdad que fue necesario y hasta sano haber recuperado la vida cotidiana. No es lo mismo que cuando empezamos, recalcamos, esto pasó a ser una gripe más. De hecho, hoy tenemos 3 compañeros del hospital que eran positivos y una le dolía un poco los músculos, que dijo, bailé mucho el sábado y me duele un poco, y estaba con un moquito y otra con un poco de disfonía y dieron positivos. Y bueno, nada, se van a su casa y vuelven a trabajar en la semana que viene, para que vean que quien se ha vacunado tienen estos síntomas, son síntomas banales que no hay que desestimarlos. Por eso, si se sienten con algún síntoma respiratorio, también puede estar, claro, exactamente, fiebre, rinorrea, que quiere decir descarga de la agüita en la nariz o el moco, dolor corporal, síntomas de resfrío o síntomas de gripe, consulten y se hisopan. Nosotros Doctor, ahora... Con respecto a la vacunación, doctora, Sí. ¿cómo está el panorama? Bueno, ¿Hay vacunas? Sí, hay vacunas y desde que las vacunas se concentraron en el vacunatorio San Cayetano, aumentó la tasa de vacunación. Coincidentemente con el aumento de las casos, creo que la gente que no estaba vacunada empezó a tomar un poquito de conciencia y dijo, bueno, me tengo que vacunar. Uy, me olvidé, me quedé en la tercera, me voy a ir a dar la cuarta. Que nos pasó a muchos de nosotros. Esta mañana había mucha gente. Sí. Por eso también volvemos a reforzar esto de la vacunación. Que todos nos vacunemos, que tengamos las dosis que más podamos, porque los refuerzos es como va a pasar a ser dentro de poco tiempo de calendario. O sea, la vacuna COVID va a ser igual que la de la gripe todos los años, ¿sí? Entonces, hay vacunas, hay que vacunarse. La pregunta que también hacen por los niños, también la recomendación es vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque los niños, ¿quién los cuida? Sus abuelos. Los abuelos es una población de mayor riesgo y hay muchos abuelitos que la gran mayoría están vacunados, pero hay abuelos que no tienen vacunas. Entonces también es esa la opción de poder cuidarlos a ellos que no se vacunaron, es vacunando a los menores. Obviamente que estamos en una etapa del año en donde hay despedidas de años, están los egresos de los chicos, las fiestas. Las reuniones sociales no se van a prohibir. Lo único que uno sí tiene que ser muy consciente es, tuve en una fiesta, me siento un poco mal dentro de 2 días y no sigo reuniéndome, sino que consultar al médico y hisoparse. Puede ser una gripe más, puede que dé negativo, puede ser, hay un montón de virus circulando. Yo como pediatra tengo consultorio lleno de chicos con fiebre persistente, con cuadros de neumonías, todos en su casa, porque hablar de una neumonía a veces asusta. Son todos cuadros que se resuelven con la medicación adecuada y la verdad es que hay que cuidarse de la misma forma. El lavado de manos, ventilar los ambientes, evitar las reuniones masivas no necesarias. ¿A qué apunto a esto? Si hay un egreso de los chicos como va a estar en estos días, los chicos tienen que tener su fiesta, ya está preparada. Pero por ejemplo, si después de esa fiesta saliste con síntomas, no te reúnas. Si estás haciendo una despedida como nos pasó a nosotros, que tuvimos un compañero que hicimos festejamos el día del médico y uno de nuestros compañeros se sintió un poquito mal y no fue. Y menos mal que no fue, porque si no, hoy seríamos más de uno con COVID. Entonces, esa alerta, saber que si nos sentimos un poquito mal, consultemos. Vienen días de mucha reunión, ¿no? Sí. 24, Es lo que 25. ¿Han preparado algo en especial? Porque seguramente va a aumentar la cantidad de COVID. En realidad no preparar especial, no sé a qué haces referencia dentro del hospital. No, dentro del hospital han No, tenido algún cuidado en especial. No, el único cuidado que vamos a hacer, que ya a partir de hoy se tomó la medida, es
el barbijo ya hace estas semanas, ya nosotros lo venimos usando, pero con respecto a la toma de hisopado, las muestras van a volver a ser tomadas afuera, en un gazebito, porque si no era mucha gente que se empezaba a concentrar en la guardia, porque como eran poquitos los casos, el gazebo lo desarmamos básicamente porque nos agarró una tormenta, se rompió el gazebo y había gente que ya no estaba viniendo a hisopar, ya prácticamente cuando bajaron la ola de COVID ya no había hisopados, y venían uno o dos que tranquilamente avisaban y se hisopaban en guardia. De 8 a 10 siempre. Siempre el mismo horario. Qué bueno, Anabel, diría que gracias a la ciencia, esta conversación sea en estos términos. Uno se imagina lo que era, o se recuerda lo que era hace 2 años atrás, sin la vacuna de por medio. Bueno, una situación como esta que está empezándose a dar, tenía mucho mayor dramatismo. Por eso reforzamos el punto más importante, que es la vacunación. La vacunación es lo que hizo que hoy sean cuadros banales, que la gente se autolimite, en 5 días ya puede reincorporar, después del 5.º día, el 6.º día ya puede reincorporarse a su trabajo, los contactos estrechos ya no se aíslan, pueden seguir trabajando siempre y cuando no tengan síntomas, lógicamente, porque si tienen síntomas se los asume que tienen también la misma enfermedad, y a partir del inicio de los síntomas se cuentan los 5 días. Siempre pedir el certificado al médico, porque en realidad ya no se extiende más ese papelito de certificado SISA que antes se pedían para la constancia en el trabajo, sino que el médico de cabecera pone de tal fecha a tal fecha el aislamiento. Entonces, esto que acabas de decir, Julio, que es la ciencia, y en esta pandemia aprendimos mucho, y sí, algo también de lo que debemos agradecer es que la ciencia avanzó tanto que en 2 años tenemos una vacuna segura que frenó la pandemia. Hoy es una infección más respiratoria, puede también tener algún síntoma gastrointestinal, puede dar conjuntivitis también. Entonces yo, pediatra en el consultorio, ¿todos los niños los hisopo? No, pregunto, ¿alguien más enfermo? ¿El papá que está enfermo, mando hisopar al papá? Porque comúnmente lo que ocurre es que los adultos con fiebre y no se queden porque tienen fiebre y hace calor, o porque salí a andar en bicicleta y me insolé. Consulten porque probablemente puedan ser un COVID, y lo que hacen es frenar la circulación, simplemente, para que esto no siga creciendo exponencialmente. Nada, creo que los temas más importantes, y respecto a la pregunta que dijo Julio anterior, ¿cómo nos estamos preparando? El hospital no tiene ningún paciente internado COVID. Y creemos que no va a haber internados, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, son síntomas banales, síntomas de resfrío, síntomas de gripe. Así que bueno, hay una alta tasa de vacunación, y lo seguimos viendo que aquellos que se habían quedado por ahí en la 3.ª o en la 2.ª están yendo a vacunarse, y eso es muy positivo. ¿Hay un número de la cantidad en Capitán Sarmiento que pueda tener en este momento? No, en este momento no tenemos un número. No, porque en realidad la verdad que empezó ahora a aumentar los casos. Esta semana, más que nada, empezó. Esta semana, la semana pasada, como lo había hecho en la nota con Julio, de 5 habían sido 3 positivos. Ahí dijimos, esto va a empezar a subir, que es lo que pasó con todas las otras olas. Al ministerio nosotros reportamos por semana. Entonces no tenemos un número todavía, digamos, de cuántos. Porque no se están haciendo estadísticas tampoco. No, porque tampoco la pide el ministerio, y no tiene ya sentido. Es como decirme cuántos casos de gripe hay en el pueblo. Es lo mismo. Es muy probable que sea como el año pasado, que también hubo, no, este año, perdón, después de la fiesta, después de Navidad y Año Nuevo, claro, en enero, que hubo un pico rebrote. terrible, La gente pero, que se va a vacaciones. pero gente internada muy poca. Esa idea de que Omicron había tenido una cepa nueva que Es lo que complicaba mucho, parece que no es así. Lo que mandó el ministerio dicen que sí, que es una variable de la Omicron anterior. Pero la realidad es que lo que nosotros estamos teniendo son casos de cuadros respiratorios banales, ¿sí? No tenemos otro... Aumenta la es más contagiosa, pero no es más grave, digamos. Claro. Entonces, Más fácil de se contagiar. refleja con lo que está sucediendo, de hecho, ¿no? Si tenemos que hacer un resumen para cerrar, la vacuna principal, y después el tema de no compartir el mate, los ambientes ventilados y Lavado de manos y el barbijo en ambiente cerrado. Supongamos que tenemos que ir al supermercado. Ya todos nos acostumbramos a que el barbijo lo dejamos. Bueno, al supermercado vayamos con el barbijo. Si total estamos la media hora que estamos ahí adentro, capaz que tenés en la cola alguien que te está tosiendo atrás, es una pavada y no nos cuesta nada. Y entre familias, bueno, las reuniones van a estar porque esta es la época del año y estamos muy lejos de pensar en aislamientos y cerrar, y eso no se habla, no lo habla el ministerio, no lo habla nadie, porque sería una locura volver a hablar de eso, ¿sí? Porque los casos
vuelven a ser, Banales. insisto, banales. Yo tuve una niña internada con influenza A, que es la gripe A, y hay un montón de casos de gripe A que no los tenemos contabilizados, pero que están en su casa, bueno, lo mismo que el COVID, ¿sí? Bueno, Bueno, muchas gracias. pregunta. muchísimas gracias a las dos. Bueno, que tengan buen día. Gracias. Hasta luego.